Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Los jueves, como siempre hacemos, predicamos y luego enviamos una lista de peticiones de oración para que a las 9 de la noche como iglesia, cada quien desde su hogar en ese mismo sentir, oremos. Si gustas participar, pues te puedo enviar la lista de peticiones de oración, ya sea por inbox o por WhatsApp. Vamos a orar para iniciar y que el Señor obre en nosotros. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, que Él prepare estas palabras y que lleguen a cada corazón como una semilla en tierra fértil, Señor. Te pido, Señor, que con tu autoridad y tu poder, Señor, tú rompas, quebrantes esos corazones, Señor, para que pueda penetrar bien tu palabra, Señor, y pueda realmente cambiar el corazón de las personas que no te conocen y edificar el nuestro, Señor. Que también nosotros como cristianos podamos arrepentirnos, Señor, día a día de lo que ocasionamos, de lo que hacemos mal, de cómo te ofendemos, Señor. Señor, tú eres Dios y tú todo lo puedes, Señor. Si tú no obras en esta prédica, Señor, mis palabras son al aire, Señor, y para la basura. Pero si tú, Señor, obras, Señor, con tu autoridad, tu poder, Señor, tú cambiarás vidas, Señor. Tú atraerás con lazos de amor a las personas que no te conocen, Señor. Y tú, Señor, nos redarguirás a nosotros para regresar al camino, Señor, para glorificar tu santo nombre, para vivir en santidad a lo que fuimos llamados, Señor, porque tenemos que ser como santos como tú eres santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos jueves de oración. Y como dijimos, los jueves de oración predicamos, así que vamos a iniciar con esta prédica que se llama, es una pregunta de hecho, ¿terminó lo santo y dio inicio a lo no santo? Repito, es el nombre del tema. ¿Terminó lo santo y dio inicio a lo no santo? Es una pregunta. La semana pasada pues terminamos con el cumplimiento de la redención, esa serie que vimos de 3 capítulos, donde el Señor nos enseña su plan, ese plan de redención a través de los eventos de la pasión del Señor Jesucristo, o sea, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero debemos entender como cristianos que no dimos esta serie, estos estudios solo por la Semana Santa que el mundo promueve. Lo hicimos porque la Biblia nos señala un mandato. Y es recordar y celebrar constantemente como iglesia el hecho que el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces tenemos que nosotros constantemente esto recordarlo, no solo una semana. Y la razón porque lo hacemos nosotros los domingos y no lo hacemos los sábados como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento es porque la resurrección de Cristo fue en domingo y ahí se inaugura una nueva creación en Cristo. Y es nuestro deber como iglesia recordar, celebrar y adorar cada domingo. Digo como iglesia porque tenemos que estar en unidad, para eso fuimos llamados, ¿no? De hecho, la Santa Cena debe ser practicada con esa unidad y debe ser seguidamente memoria de su muerte, de su resurrección y de esa esperanza de que Él vendrá por su iglesia. Entonces, la promesa que el Señor hace es un hecho y nosotros tenemos que estar recordando todo esto. Y pues la verdad es que la Biblia nos manda a celebrar cada semana, no de manera particular por una semana, sino cada semana por todo el año, para recordar estos eventos de Cristo, la pasión de Cristo, su resurrección, todo esto, ¿no? O sea, su muerte, su resurrección. Entonces es un deber como cristiano hacerlo todo el tiempo, no solo una semana. De hecho, el apóstol Pedro nos dice que debemos recordar el evangelio del Señor y la santificación en todo el tiempo. En su segunda carta, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros. Si no se te comparte esto, no estás despierto, estás durmiendo espiritualmente. Entonces dice, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, después de morir, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas,
El Evangelio, la santificación, debe ser recordado constantemente, no solo una semana, porque la llaman Semana Santa. Se recuerda el Evangelio, se recuerda la santidad, pero por una semana. No, acá dice Pedro, que esto tiene que recordarse siempre, siempre, que tenemos que despertar, y que debe ser para que todo el tiempo, en todo momento, tener memoria de ello, ¿no? Entonces esto significa que nosotros debemos de constantemente buscar las Escrituras. Es día tras día meditar en ellas, en lo que Pedro nos acaba de mostrar, para que podamos vivir a la manera que Dios nos demanda. ¿Qué nos demanda el Señor? Recordar el Evangelio, vivir en santificación, y esto debe ser, dice Pedro, como yo ya voy de partida, como si fuera nuestro último día, porque no sabemos el día, no sabemos la hora en que nosotros vamos a morir, ¿no? Así que podría ser que mañana nos toque partir y dejar sin cumplir lo que Dios nos está demandando. Así que debemos constantemente recordarlo como si fuera nuestro último día, recordar a través de la Biblia que fuimos salvados por Cristo, el costo de nuestra salvación, y que esta salvación produce una santificación. No puede ser solo la salvación sin santificación. La salvación produce una santificación. Es un llamado a caminar en santidad. Nos corresponde como cristianos, porque ya fuimos apartados para Dios y tenemos la gracia de Dios en nosotros para poder hacerlo. Así que debemos nosotros esforzarnos. Nos queda a los cristianos esforzarnos para vivir en santidad a la manera del Señor. Porque si queremos vivir en santidad a nuestra manera, lamentablemente eso no es rendición, eso no es obediencia. Porque muchos dicen, bueno, es que yo así lo creo. Yo así lo creo. Eso es rebeldía, es desobediencia, y ya no es un andar en santidad. Y probablemente esto muestre o evidencie que a lo mejor no eres de Cristo. Así que nosotros tenemos que esforzarnos a caminar en santidad, no solo esta semana, no ya terminó la semana y ahora inicia lo mundano. No. Es todo el año. Y no a nuestra manera, sino a la manera que Dios nos demanda. Tenemos los medios de la gracia para recordarnos el Evangelio, los estudios, las predicaciones. Tenemos la Biblia al alcance. Podemos estar recordándonos el Evangelio y ver que produce santidad y que debemos caminar en santidad, y eso nos hará vivir en santidad a la manera de Dios, no a la nuestra. De hecho, los pastores pues tenemos ese llamado: predicar el Evangelio y la santificación constantemente, ¿no? No por una semana, sino que debe ser por todo el tiempo, toda la vida, y debe ser a la manera de Dios, no a la manera nuestra, ni como nuestro corazón diga, porque mucha gente habla lo que tiene en su corazón, que no es el Evangelio. Porque si fuera así, podemos caer en lo que mucha gente está cayendo, en inventar doctrinas como esta que dice que es Semana Santa, o sea, santidad por una semana. Entonces tendríamos puesto de hecho, nuestro corazón sería nuestro Dios. No sería Dios reinando en nuestro corazón, sino sería nuestro corazón nuestro Dios. En cambio, vemos que la Biblia, el Dios de la Biblia, que quiere que prediquemos el Evangelio siempre, y la santificación, la cual es producto de la salvación. Así que hay que aprender a depender no de nuestro corazón, no de nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, sino de la palabra de Dios y no de lo que nosotros creemos correcto. En el versículo 13 que leímos ahorita del apóstol Pedro, vemos que se enfoca en despertarnos con amonestación mientras vive. Y quiero tocar este punto porque la vida es muy frágil, lo hemos visto últimamente, y mucha gente no lo está entendiendo. No lo está entendiendo al grado de que sigue terca en rechazar el Evangelio. Esta frase que utiliza aquí Pedro, que pues va a partir, o sea, mientras él vive va a compartir, va a despertar a la iglesia, va a edificarla, pues hemos dicho que debe llevarnos a tomar conciencia, porque no somos el dueño de nuestra vida. No sabemos cuándo nos va a tocar morir. Entonces, esto nos debe de llevar a diligentemente buscar a Dios, porque, como dijo un hombre en una ocasión, yo sé que hay un Dios, pero si voy a morir y me voy a encontrar con Él, no estoy preparado. Entonces, debemos hacer conciencia. Debemos, como cristianos, ya los que ya son cristianos, vivir una vida santa sin recesos. Y los que no son cristianos, buscar a Dios para que sean perdonados y sean convertidos a Cristo. Entonces, las predicaciones
que demos nosotros como pastores, en donde quiera que Dios nos haya puesto, siempre deben centralizar el Evangelio, siempre deben centralizar a Cristo. Cristo es el centro de todo, porque no solo se debe hacer por unos días o por una semana al año. Esa semana que celebra el mundo como santa, ojo, el mundo, no estoy diciendo que los cristianos la celebran, sino el mundo, los que no son cristianos, ellos creen tener el deber de guardar y celebrar una Semana Santa en memoria de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero el llamarla santa, enfocar la santidad en una semana, es una herejía. Es una herejía porque el llamado que el Señor hace es a una vida santa. O sea, que está yendo en contra de lo que Dios está diciendo. No solo es una semana al año que vas a vivir en santidad. Y cuando algo contradice a Dios, contradice la palabra de Dios, es tomado como herejía. Entonces, esa es una herejía que la gente está viviendo, que está siendo engañada con ello. Y la Biblia te puede abrir los ojos. Entonces, aparte de que esto es una herejía, es como un disfraz para el mundo, porque muchos usan esta Semana Santa para esconder sus pecados, para llevar a cabo sus planes carnales, llenos de cosas pecaminosas. Porque ¿qué hacen? Cuando salen de vacaciones en esos días, pues se instalan en sus casas normalmente. Algunas personas rentan en otro lugar, llegan a otros lugares de vacaciones, pero nunca va a faltar la cerveza, nunca va a faltar el licor, nunca va a faltar, es más, sus refrigeradores están llenos o sus neveras están llenas de cervezas para hacer fiestas, para hacer cosas que no agradan a Dios. Y algunos van a la iglesia jueves, viernes, le llaman Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo, ¿no? Así le llaman, ¿no? Entonces van esos días, algunos solo van los domingos, algunos participan en sus penitencias porque la Semana Santa te exige penitencias durante esos 4 días, pero al terminar con la actividad de las penitencias y todo esto, ellos siguen una vida pecaminosa haciendo y deshaciendo, siguen mintiendo, siguen insultando, siguen codiciando, siguen extorsionando, siguen viendo pornografía, siguen en la lascivia, siguen robándole a la gente, siguen adulterando, siguen insultando, drogándose, fumando, siguen haciendo brujería, siguen viendo y creyendo en los horóscopos, siguen enfocados en lo vano, siguen enfocados en lo material, en lo secular, sin honrar a Dios con todo esto, porque esto no honra a Dios. O sea que terminan esas actividades y se dedican a todo esto y no honran a Dios. Y así terminan su Semana Santa. Terminan sus vacaciones, porque la Semana Santa es algo que cubrió sus vacaciones pecaminosas y son cosas que no agradan a Dios. Y creen que eso es lo que Dios quiere. Creen que eso es lo que Dios toma en cuenta. Ahora yo te pregunto, ¿crees que es lo que Dios quiere realmente para ustedes? ¿Un Dios santo? ¿Un Dios santo? Y muchos seguro van a decir, bueno, yo ya hice mis penitencias, yo ya fui perdonado porque estuve jueves, viernes, sábado haciendo lo que me dijo el sacerdote. Pero la Biblia no nos manda a hacer penitencias. La Biblia no nos manda a hacer estas penitencias para que nos perdone Dios y para que calme nuestra conciencia. La Biblia nos manda a confiar solamente en Cristo, a creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados merecidos debido a la justicia y santidad de Dios. Entonces la Biblia nos manda a creer, no a hacer estas cosas que le llaman penitencias, sino nos manda a creer que ese solo sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para expiar el pecado de todo el mundo. Fue suficiente para calmar y aplacar la ira de Dios. Y de alguna manera tuvo complacencia a Dios con lo que Cristo hizo. Y de esa manera puede otorgar Cristo el perdón de pecados a la persona que se arrepiente, que cree. Obviamente puede ser otorgado el perdón de pecados y la salvación por Cristo, ¿no? Y esa salvación que Cristo otorga, no ahí queda. Esa salvación produce santificación. Produce santificación. No te salvó el Señor para que sigas en tus pecados, sino que produce una vida en santidad. Eso es lo que la Biblia está enfocado. No a una semana, sino a una vida. Al resto de tu vida, después de que eres converso, a vivir en santidad. Debemos andar por el resto de nuestra vida en santidad, porque la Biblia no dice que hagamos penitencias. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces las penitencias no producen perdón.
no producen el calmar tu conciencia. Si esto estás haciendo, lo único que estás haciendo es algo en vano. Estás haciendo cosas que no realmente van a traer esa consecuencia que tú crees. Entonces, Dios nos llama a vivir en santidad. Primero a arrepentirnos. Él, lo primero que predicó cuando Él vino a esta tierra, que dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué estas penitencias? Estas penitencias que los sacerdotes están poniendo, pues obviamente fue tomado de una mala traducción de la Biblia Vulgata latina. Esta Biblia se tradujo en esta área mal. Se tradujo del griego y el hebreo al latín de manera equivocada, y en vez de tomar en el griego la palabra metanoia, que es arrepentimiento, ellos la Biblia Vulgata la toman como haced penitencia, y eso no es correcto, es incorrecto, es una mala traducción. Entonces, cuando la Biblia vemos que nos llama al arrepentimiento y hay otras personas que te dicen haced penitencia, pues obviamente choca contra Dios, va en contra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que tomamos como bíblico. Aquí nos dice que la Biblia en verdad nos llama al arrepentimiento para perdón de pecados. Y la salvación es por gracia. De hecho, Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, aquí es el arrepentimiento para perdón de pecados. Produce un quebrantamiento, produce un arrepentimiento al escuchar el Evangelio, y de ahí el Señor te perdona y viene la salvación. Pero la salvación viene por gracia, no es algo que tú mereces, que tú logras, que tú haces como las penitencias, no, sino que es algo que Dios te da como un regalo por medio de la fe en Cristo. Y no es por medio de tus obras, no es por medio de cumplimientos de la ley, no es por medio de ser una buena persona, no es por medio de ser generoso, porque si fuera así sería meritorio. Pero esto que Dios da es un regalo para que nadie se jacte, nadie se gloríe, porque no es una obra meritoria. La salvación es totalmente de Dios. Dios la da, Dios la regala, pero sí hay una condición: el arrepentimiento en fe para perdón de pecados. Entonces es un regalo y no es sustentada por ti. Él la sustenta, porque si fuera sustentada por ti, por lo que tú haces, pues en un ratito que peques la pierdes. Pero no, es sustentada por Él. Por eso es una obra gloriosa, porque Él la da, Él la sustenta, y aparte no la merecemos en absoluto. Ni siquiera un poquito meritorio tenemos de ello. Entonces es gracia derramada verdaderamente de Dios, regalos de Dios inmerecidos sobre esta humanidad que es perversa. Así que lo que Dios quiere de ustedes en primer lugar es que se arrepientan en fe. Y para que eso pueda suceder, se pueda realizar, deben primero escuchar el Evangelio, pero no el Evangelio que está incorrecto, porque el que les están enseñando está totalmente desviado. El evangelio puro, el que está en la Biblia. Hay que checar la Biblia, hay que estudiar la Biblia, y también hay que suplicarle a Dios, rogarle a Dios que Él nos dé el arrepentimiento, que Él nos dé el arrepentimiento y la fe al escuchar su Evangelio. Y así, ¿qué va a pasar? Vas a rendir tu vida a su señorío, al señorío de Cristo, y producirá, la salvación producirá la santificación. Vas a empezar a caminar en santidad, no por una semana, sino por siempre, porque esto de una semana solo el mundo lo ha promovido. Personas que no conocen a Dios lo promueven, aunque digan conocerlo. Acuérdense de los religiosos que mataron al Señor Jesucristo. Ellos supuestamente conocían las Escrituras, pero no las conocían, y ellos fueron hijos del diablo, lo dijo el Señor Jesucristo, y no enseñaban la verdad. Al contrario, hacían a las personas prosélitos, pero lo hacían doblemente hijos del infierno, dice la palabra. Los condenaban. Entonces el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces Pedro le está hablando a los que ya son cristianos, aquellos que ya fueron confrontados con el Evangelio de Cristo, y que por el Espíritu Santo hubo un quebrantamiento genuino que trajo convicción y que los orilló
a rendir su vida al señorío de Jesucristo. Entonces, estos ya son perdonados por Cristo de pecado, ya fueron justificados por el Señor Jesucristo, ya fueron regenerados por el Espíritu Santo, y es por la justicia que Cristo les imputa cuando los perdona, que ahora ya son hijos de Dios. Ya son hijos de Dios, y si esto no ha sucedido en tu vida, pues no eres hijo de Dios. Solo creación de Dios, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, y nunca, obviamente, por no tenerlo, no podrás vivir una vida santa, porque no hay una conversión en ti. Todas esas personas que no tienen a Cristo, no hay una conversión en ustedes, no pueden vivir una vida santa, porque esto es algo sobrenatural. Solo en el poder sobrenatural de Dios podemos hacerlo, y solo cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros podemos, si no, no podemos. Entonces, si no está Cristo en tu corazón, no podrás vivir una vida santa, o sea, lo que Dios demanda, porque no eres de Cristo. Entonces el apóstol Pedro le está hablando a los que ya son de Cristo, que son hijos de Dios, hijos obedientes, porque tampoco podemos obedecer la palabra de Dios si no tenemos a Cristo en el corazón. En cambio, cuando Cristo gobierna nuestro corazón, podemos obedecer la palabra. Entonces dice Pedro que no debemos vivir como antes vivíamos, que no debemos vivir con el sistema del mundo del cual nos rescató, ese sistema que solo odia e ignora a Dios y a su verdad. Entonces dice Pedro, más bien sujétense a las órdenes de aquel que les compró y que ahora es su Señor y su Salvador, viviendo ahora su sistema, o sea, a la manera de pensar del Señor Jesucristo, no la nuestra, y cumpliendo con el llamado, pues, que Dios nos hace, ser santos, ser santos. Entonces, tenemos que romper con el estilo de vida que el mundo ofrece, no llevar una Semana Santa, una vida santa, romper con todo ese sistema caído, ese sistema egoísta que está lleno de deseos carnales, que está lleno de codicia, que está lleno de permisión al pecado, que muchos aún en Semana Santa viven en pecado porque es evidente en sus vidas. Este llamado es a santidad. No podemos ser selectivos. Espérate, yo ya cumplí, yo ya fui a la iglesia, yo ya hice lo que me dijeron, y ahora pues vengan las cervezas, y vengan los insultos, y vengan los chistes colorados, y venga la pornografía, y venga el adulterar, y venga... No, no puede ser. No puede ser. No podemos ser selectivos. El mundo es selectivo, nosotros no. Por ejemplo, el mundo dice, esta área sí la rindo, esta área no. Esta semana pues me voy a comportar, pero el resto del año no. Nosotros no podemos hacer eso. El Señor nos llama de una manera a santidad porque ya somos sus hijos por medio de lo que Cristo hizo en nosotros, y nos corresponde ahora seguir a Cristo, vivir en total santidad en toda nuestra manera de vivir, dice Pedro, 24 horas por 365 días al año, y cuando venza ese año, renovarlo inmediatamente hasta que Dios nos permita vivir, o sea, por el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se debe llevar una vida santa? Y esa pregunta surge porque dicen muchos que llevan una vida santa, pero sus vidas evidencian que no tienen nada de santa esa vida que llevan. Entonces, primero debemos preguntarnos qué significa ser santos, porque Él es santo, ¿ok? Entonces el Dios de la Biblia es santo, está en un lugar apartado, está separado de todo lo que es mundano, todo lo que es común, todo lo que es profano, está en una esfera de su carácter sagrado y santo, y Él posee una personalidad completa, íntegra y maravillosa, y ante su santidad no puede estar el pecado, porque es como el sol. Te acercas con el pecado y se consume como por fuego. No puedes estar, el pecado no puede estar ante los ojos de Dios. Si tú te acercas a Dios, vas a ser consumido. Entonces los cristianos que ya hemos sido apartados, podemos porque ya no es la justicia nuestra la que ven. Cristo ya quitó el pecado. Cristo nos imputó su justicia. Dios nos ve en su justicia santa. En su justicia santa. Entonces los cristianos hemos sido apartados para glorificar a Dios con nuestro andar santo, pero es imposible. Nosotros tenemos que señalar que es imposible llegar a ese nivel de santidad, es totalmente imposible, pero dice la Biblia que al ser regenerados
ya somos santos. No podemos llegar a ese nivel, pero ya somos santos. Y esa santidad se enfoca en el carácter santo de Dios. Se enfoca en el carácter santo de Dios. Y este carácter santo de Dios, pues es evidente o demostrado en la vida humana del Señor Jesucristo. Él nos los mostró en todo su caminar en esta vida, en esta tierra. Así que debe ser practicado, debe ser imitado, debe ser practicado día a día. El cristiano debe imitar al Señor Jesucristo. De esa manera podemos alcanzar el estándar. Hemos dicho que el estándar es la estatura de la plenitud de Cristo. Así que sabemos que al decir esto de santidad, pues el mundo nos va a tachar de locos. Va a decir, eso no se puede. O sea, es imposible. O sea, se entiende que ellos no saben de esto, no pueden percibir lo espiritual, pero el cristiano sí lo percibe. Y es triste que muchos cristianos lo crean imposible y no se esfuercen y solo les guste acomodarse al sistema de este mundo que solo deshonra a Dios. Eso es triste y no es aceptable ante Dios. Ahora, el que se va a esforzar, el verdadero cristiano, conoce a su Dios, sabe que Dios es santo y que nosotros somos santos por Cristo. Y además el cristiano sabe que para Dios no hay imposibles. Así que esto es algo que el Señor hace. Él lo dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Entonces la pregunta que surge acá es, ¿será imposible para el cristiano? No se dice para el mundano, para el cristiano, vivir en santidad en medio de la maldad, en medio de la oscuridad, en medio de las generaciones perversas? Muchos no comprenden esto y dicen que no. Muchos que no conocen a Dios dicen, bueno, nadie puede ser santo. O sea, cuando lo mencionamos se imaginan a alguien con una aureola celeste que no es un ser humano y dicen, bueno, nadie que pertenece a esta tierra puede ser santo, nada más gente de otro lugar. Así que para el mundo, se habla, no para el cristiano, para el mundo no se puede ser santo a menos que mueras y que el Papa te canonice, o sea, él lo declare. Y esto es una total herejía, esa es otra herejía. Esta es otra herejía, porque santo solo se da cuando sucede esa obra sobrenatural de la regeneración. Cuando Cristo te perdona, tú vienes en arrepentimiento y fe y Cristo te perdona, Cristo te justifica, el Espíritu Santo te regenera y en ese momento te hace santo, te aparta para Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te compró en la cruz. Cuando tú te arrepientes y Él te perdona, entonces ya eres de los que ya compró en la cruz y estás separado, estás apartado. Esa es la santidad, te aparta para dedicarte a Dios y no para seguir en una vida mundana de la cual te rescató, te sacó de allá no para que vuelvas allá. Pero el hombre no lo puede hacer, el hombre no puede declarar o canonizar a alguien santo. Es una herejía que el hombre lo decrete. Porque ya eres elegido no por el hombre, sino por la gracia de Dios. Uno no puede hacer santo a las personas. Solo Dios sabe a quién y va a derramar su gracia, pero no viene del hombre. Y cuando lo hace Dios es para que seas parte del pueblo santo aquí en la tierra. No ya que moriste. Aquí en la tierra. Después terminarás glorificado allá porque Dios te va a dar un cuerpo glorificado, pero es para aquí en la tierra, para que vivas con ese pueblo santo, con la iglesia en unidad, esa comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana debe vivir para el Señor imitando, ese pueblo santo debe imitar ese carácter santo de Dios, y eso es imitando a Cristo. Solo así es posible. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo puedo yo imitar a Cristo? Porque tú ya tienes una regeneración, ya hay un poder, hay una fuente que es Dios, que está derramando gracia inagotable para que tú puedas hacerlo. Porque el cristiano debe entender muy bien que ya no es igual al mundano. El cristiano es abismalmente diferente al mundano. El cristiano es totalmente diferente. Deben entenderlo. Entonces, como cristianos, ¿qué debe manifestar el cristiano? ¿La vida mundana? No. Debe manifestar ese carácter santo, independientemente de la maldad que pueda haber en el mundo, de que incremente esta maldad que nos rodea, de las situaciones. Independientemente de todo eso, tú siempre tienes que reflejar y manifestar el carácter santo de Dios. Pablo dijo en Efesios capítulo 5 versículo 1 que tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Y Pedro
Nos recuerda que debemos ser santos porque Dios es santo, lo acabamos de ver en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Entonces Pablo está diciendo que imitemos a Dios como hijos amados que somos. Somos sus hijos, por eso tenemos que imitar a nuestro Padre. Entonces tenemos que copiar lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, lo que Él hace día a día. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues a través de su palabra, a través de Cristo. Vamos a imitar, vamos a copiar. Entonces no se trata de poner reglas, unas que se prohíben, otras que no. Lo que Dios quiere de nosotros es que lo imitemos, que imitemos su santidad, lo cual encierra su carácter santo y su naturaleza santa. Filipenses 2:5 nos dice Pablo que tenemos que tener la mente de Cristo. O sea, que tenemos que tener la manera de pensar de Cristo. Eso es imitar, esa manera, a eso se refiere Pablo cuando dice que debemos imitar a Dios. Y a eso se refiere Pedro cuando dice que debemos ser santos, debemos copiar su carácter santo de Dios. Entonces esto significa que como cristianos debemos reflejar con nuestra vida diaria, en todo momento, no intermitentemente, en todo momento, viviendo y reflejando y manifestando el carácter santo del Señor Jesucristo, no el nuestro. No el nuestro. Hay que cambiar nuestra mente, hay que cambiar nuestra manera de pensar, hay que cambiar nuestra manera de vivir. Y esa es la finalidad de que Pedro pues está diciendo en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, donde dice: Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta es la finalidad, seguir las pisadas, seguir el sistema de Cristo. El apóstol Juan también nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. Es una imitación, copiar como él anduvo, su manera de pensar, su manera de ser, su carácter santo. Cristo es el estándar que debemos seguir. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Siempre tenemos que, de alguna manera, el ser humano se compara con el otro ser humano. No. Debemos compararnos al carácter santo de Cristo. Ese es nuestro estándar a seguir. No el amigo, no el otro cristiano, no, Cristo. No los demás, no el mundo, sino Cristo es el estándar. El Señor Jesucristo es el modelo que debemos imitar, porque Cristo, dice la palabra, que es la imagen misma de Dios. Cuando imitamos a Cristo, imitamos a Dios. Entonces, tenemos que entender que no es que seamos personas moralistas, sino imitadores de Dios, seguidores de Cristo. Pero, hay un pero. No caigamos en el error en creer que podemos imitar su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su sabiduría, su soberanía, su autosuficiencia. No, eso no lo podemos imitar. Solo Dios puede ser así. Nosotros solo podemos imitar su carácter, ese carácter santo. No creamos que podemos ir sobre la soberanía de Dios, convirtiendo a las personas para hacerles repetir una oración. Espérate, repite esa oración y tú ya eres salvo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso le corresponde a Dios, a la Trinidad. Dios es el que cambia las vidas. Nosotros solo damos el mensaje. Hazte cuenta que Cristo cocina un banquete y nosotros los pastores o los que evangelizamos es como que somos meseros llevando el banquete para que tú comas. ¿Ok? Entonces nosotros solo podemos imitar su carácter. No podemos estar convirtiendo a las personas. No es nuestra labor. La Trinidad se encarga. Por ejemplo, Dios prepara los corazones de las personas, el Espíritu Santo da convencimiento, el Señor Jesucristo perdona, justifica y salva. Entonces no podemos tampoco declarar: yo declaro esto, yo decreto esto, porque nosotros no somos Dios. No podemos imitar su soberanía, porque decretar y declarar estaríamos sobre la soberanía de Dios, como si fuéramos dioses. No, cuidado, eso es herejía, y muchos cristianos caen en esta herejía. No solo los que no conocen a Dios, tristemente hasta los que dicen conocer a Dios caen en esto. Entonces el propósito no es ese. El propósito es llamados a ser santos, llamados a imitar la santidad de Dios, llamados a ser semejantes a Cristo, reflejando a Cristo con nuestras vidas. Pero no solo debe ser en la iglesia. Lamentablemente muchos cristianos en la iglesia son santos, wow, se comportan súper bien, pero en su casa, en el trabajo, o los hijos en las escuelas, o en todo lugar donde vaya, son unos diablos. Eso está contradictorio. Eso es ser hipócrita. Eso no es correcto. Entonces debemos ser santos en todo lugar donde estemos, en todo momento, todo el año.
no solo una semana, y cada año renovarlo hasta que Dios nos dé vida. Entonces esta santidad debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice acá Pedro, en toda nuestra manera de vivir y obviamente por todo el resto de nuestra vida. Dice Pedro, mientras yo viva, yo voy a estar haciendo esto y ustedes también tienen que estar recordando esto. Entonces nosotros tenemos que estar en santidad. Entonces por eso debe haber obediencia. Dios nos demanda que obedezcamos su palabra, sus mandamientos, porque sus mandamientos es su carácter, refleja su carácter. Y su carácter nunca va a cambiar. No, es que ya pasó tiempo, ya cambiaron. No, nunca va a cambiar ni cambiará. No se adapta el carácter de Dios a la moda o a la época. Más bien la época, la moda y el mundo deberían adaptarse al carácter santo de Dios. Entonces debemos que nosotros vivir en santidad, imitando a Dios, cumpliendo sus mandatos. Debemos deleitarnos en esa ley moral que encierra los mandamientos y no creer que estamos bajo la gracia y que no debemos esforzarnos a cumplirlos, porque mucha gente se justifica. El estar bajo la gracia significa que la ley ya no nos puede condenar, pero no significa que no debemos cumplirla. Debemos cumplir la ley de Dios. Cristo fue castigado en nuestro lugar. Él pagó nuestras transgresiones, pero la ley ya no nos condena por lo que Él hizo, pero esta ley refleja la santidad de Dios mismo. Entonces nosotros debemos de imitar, debemos andar en esa ley. Así que es nuestro estándar, es nuestro modelo igual. Es nuestro modelo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, si no cumplimos esos mandamientos, estamos diciendo que no lo amamos, porque Él dice que el que guarda sus mandamientos ama al Señor, y el que no los guarda simplemente no ama al Señor. ¿Por qué? Porque al no amar y vivir sus mandamientos, está mostrando un rechazo total al carácter de Dios. Porque dijimos que esos mandamientos es el carácter de Dios. Entonces, si tú no amas esos mandamientos y si no vives esos mandamientos, estás rechazando el carácter de Dios. Porque no puedes decir, bueno, amo a Dios solo de palabra, pero rechazo sus mandamientos. No se puede. No se puede. Eso es una mentira. Eso es una hipocresía. Entonces, mucha gente dice, es que Dios sabe que yo lo amo, Él conoce mi corazón. Y sí, diabluras. Debemos tener vergüenza cuando decimos esa frase. Lo dije hace unas semanas atrás. Mejor deberíamos de decir, amo al Señor Jesucristo con todo, y lo demuestro de palabras, con hechos. O sea, lo demuestro no solo de palabras, sino con hechos. Entonces Dios está mostrando acá que no solo quiere que tú lo digas, yo amo a Dios, no, o no quiere que solo tú lo escribas, porque muchos en sus apuntes lo escriben, sino que sea evidente en tu vida, en tu andar, no por una semana, en tu andar por todo el resto de tu vida, que se vea que andas en santidad, obedeciendo por el amor a Él, porque el que ama a Dios ama su carácter. O sea que el que ama su carácter ama su ley. Y el que ama su ley pues querrá por amor esforzarse a cumplir y obedecerla. Entonces no es un legalismo, que mucha gente, es triste que muchos cristianos están en contra de esto y llaman a esto legalismo, fariseísmo. No, es una obediencia que va a fluir por la fe y el amor. Es una obediencia a lo que Dios nos está diciendo. El que me ama mis mandamientos va a obedecer, va a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le creemos a Dios, pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Que lo amamos y por eso obedecemos lo que Él nos dice. De la ley de Dios tenemos que entender que no nos va a hacer la vida más miserable, porque mucha gente dice, ya está miserable mi vida y con esto más miserable. No, tampoco mucha gente se aburre ahí en la iglesia y se aburre de esto. No, la ley no nos va a aburrir. Muchos piensan que es aburrido. Pero el que verdaderamente se enfoca en las cosas de Dios, en el reino de Dios y su justicia, y ama a Dios, ama sus mandamientos, y sus mandamientos no son carga, dice la palabra, no son gravosos, o sea, no nos hacen la vida miserable, no nos aburren, no, al contrario, nos deleitamos en ellos, porque mucha gente tristemente no ama la palabra de Dios, no ama a Dios. Así que
Si tú no amas a Dios en acción, o sea, viviendo sus mandamientos, amando sus mandamientos, o sea, con ese regocijo, no eres cristiano. Estás demostrando que no eres cristiano y no puedes vivir una vida santa. Y si el Señor pues nos demanda estas cosas, no, vuelvo a repetir, no es porque quiera hacer una vida de cuadritos o miserable, es porque Él sabe que va a traer un bien para nosotros. Será de gran bendición, porque muchos creen que Dios solo quiere arruinarles su vida. Yo tenía una vida feliz y Dios me la arruina, me la quiere arruinar. No. Él no quiere arruinar, Él no quiere que tú dejes de ser feliz. Pero esa felicidad que tú crees que tienes en este mundo es una falsa felicidad. Dios en su santidad es inmensamente feliz y su felicidad no disminuye por lo que tú hagas o dejes de hacer. Él es la fuente inagotable de la felicidad. Es eterna. Es eterna, no que aquí tomas momentos de felicidad y que esa felicidad son condenables. Lo que tú haces que trae felicidad es condenable. Entonces Dios quiere que tú seas feliz, pero conforme a su voluntad. Él quiere que aquí en la tierra y en la eternidad tú seas feliz, que tú te arrepientas y que tú vivas una vida en santidad. Recuerda que la eternidad con el Señor empieza en el momento en que tú te conviertes, en que tú te arrepientes, en que tú rindes tu vida al señorío. Ahí empiezas a caminar en santidad, lo cual te hace bienaventurado, dice el Señor. ¿Y qué significa bienaventurado? Afortunado, feliz, gozoso. Y muchos dicen, madre mía, qué exageración. Hasta parientes he visto que digan que soy un exagerado. Digo, hasta me lo mandan, que es una exageración en unas imágenes. Pero digo, esto es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Y ojalá que ellos pudieran conocer a Dios. Oro por ellos para que conozcan a Dios. Tristemente muchos cristianos tienen ese mismo enfoque. Toman como exagerado esto. Dicen, ese pastor exagera, quiere que seamos perfectos. O eso es fanatismo, eso es legalismo, eso es fariseísmo. Y ellos dicen y se apoyan en esto que está en la Biblia, pero está mal reflexionado. Dice, la ley nadie la puede cumplir, es imposible. Y eso dice la Biblia, es imposible cumplirla. De hecho, Santiago dice que con una ley que faltes ya no pudiese cumplirla toda, ¿no? Entonces, ellos dicen, Cristo ya lo hizo por nosotros. Efectivamente, Cristo lo hizo por nosotros. Pero no estamos hablando de la ley ceremonial, esa sacrificial. No estamos hablando de la ley cívica. Estamos hablando de otra ley que es moral. Porque estas leyes ceremonial y cívica quedaron obsoletas porque Cristo, exactamente así como dicen ellos, la cumplió por nosotros en su totalidad. Y quedaron obsoletas. Ahora bien, la ley moral de Dios sigue vigente y está resumida en los 10 mandamientos. Está actualmente vigente y esa ley no te esclaviza. Lo que te esclaviza es el pecado, pero cumplir esa ley no te esclaviza, no nos hace la vida miserable. Vamos al Salmo capítulo 19, versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Hablamos de sus mandamientos y que esos mandamientos alegran el corazón. Si no te alegra el corazón la ley de Dios que es recta, si lo tomas como opresión o como que te está haciendo la vida infeliz, miserable, pues obviamente estás condenado, estás mal. Estás mal porque el amor de Dios no está en ti. Entonces, el pecado es el que esclaviza al ser humano, no la ley de Dios. Salmo 119, 45. Capítulo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, no podemos contradecir la palabra de Dios. Un hombre solo puede ser libre y feliz cuando Cristo lo libera, cuando Cristo lo hace santo, cuando Cristo lo perdona, lo hace santo. Y la santidad no es otra cosa que la conformidad al carácter de Dios. Lo que acabamos de decir recientemente, el carácter santo de Dios es reflejado cuando vivimos sus mandamientos. Entonces debemos caminar en ellos, pero no por una semana como el mundo hace, sino por el resto de nuestras vidas, porque ya hubo un cambio en nosotros, hubo una regeneración interna y ese cambio también trajo un estatus legal porque ahora ya somos hijos por medio de la justicia de Cristo, somos adoptados, por eso ahora nosotros somos transformados día a día. Entonces el apóstol Pablo habla claramente sobre esto en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Estamos en ese proceso de transformación constante. Día a día vamos creciendo. De alguna manera vamos reflejando más el carácter santo de Dios. No es algo que paremos y lo hagamos una semana y el resto del año. No. Esto es día a día. Hay una meta, que nos parezcamos cada vez al Señor Jesucristo. Entonces Pablo también dice que somos hijos amados. Bueno, nos dice que imitemos a Dios porque somos hijos amados. Y un hijo que es muy amado, pues obviamente va a querer imitar a su padre. Porque está siendo muy amado y él va a querer imitar a su padre. Mientras más conozcas a Dios, más lo vas a querer imitar y más recibiremos de su amor. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios, porque allá conocemos a Dios. Porque Dios es amor y nosotros somos sus hijos amados que reflejamos su carácter. ¿Y ese carácter qué refleja? Hay un fruto, el amor, la bondad, la compasión, la paciencia, la misericordia, etcétera. Esto va a reflejar que estamos andando en santidad. Esto vamos a reflejar en nuestra vida diaria a Cristo y de por vida, no en ocasiones. Entonces el Señor ha sido claro. Él dijo en su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 40, amad a los enemigos. Estamos imitando a Dios, estamos imitando la santidad de Dios. Entonces no solo se trata de que vayamos a la iglesia y a los enemigos los odiemos. O sea, no solo se trata de que en una semana nos enfoquemos a hacer cosas de bien y el resto de hecho ni siquiera en la semana, porque el resto de los días, solo en el momento nos comportamos bien y en el resto de los días hacemos tonterías. No solo se trata de eso. Se trata de vivir lo que el Señor nos dice, practicar su palabra. Las palabras que están allá no solo están de pantalla, es para vivirlas. En la práctica vamos a practicar, vamos a vivir, vamos a reflejar y manifestar el carácter santo de Dios. Y como Dios está diciendo, amad a los enemigos, ¿por qué? Porque Él es un Dios perdonador y de esa manera muestra su amor. Entonces nosotros los cristianos que ya somos hijos de Dios, debemos también amar a los enemigos. El Señor ha dicho, bendecir a los que nos maldicen. El Señor ha dicho, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan, o sea, nos ofenden y nos insultan. Ese es imitar el carácter santo de Dios. Si Dios es nuestro Padre, podemos imitarlo y debemos imitarlo porque es lo que Él hace día a día. Él lo hace continuamente y lo viene haciendo desde cuántos siglos atrás, miles de años. Entonces, esto nos identifica si somos hijos de Dios, porque vamos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Imitamos a Dios cuando imitamos al Señor Jesucristo. Así que fíjense, Dios nos ama y nos ha perdonado. De hecho, Dios nos salvó desde antes de la fundación. Él ya había decidido salvarnos desde antes de que nos crea el universo y a nosotros. Y a pesar de que sabía que íbamos a estar en soberbia, rebeldes en contra de Él, Él aún así envió a su Hijo. Y antes de que seamos cristianos, nos cuidó y nos preservó, aún estuviéramos en contra de Él, porque nos pudo haber pasado algún accidente. Sin embargo, nos preservó y luego nos trajo a Él con amor, nos perdonó y ya no somos cristianos. ¿Cómo con amor? Yo tuve que venir por una situación tan fuerte. Bueno, lo que Cristo pasó, eso lo debiste pasar tú. Entonces ese es amor, te trajo con amor, te dijo solo arrepiéntete porque lo que tú ibas a padecer, Cristo ya lo padeció. Ahora si tú no te arrepientes, vas a padecerlo porque la ira de Dios caerá sobre ti. Entonces Él nos trajo con amor, nos perdonó, ya somos de Cristo los que ya nos arrepentimos y aún así que ya somos de Cristo, nos sigue perdonando porque seguimos pecando día a día. O sea, ¿estás viendo el amor eterno de Dios? Ya nos perdonó, ya quitó el pecado, seguimos pecando, nos sigue perdonando y nos ha otorgado el don de la vida eterna y día a día derrama su misericordia sobre nosotros sin merecerlo, sin ser fieles. Y esto nos demuestra el gran amor que Dios tiene por sus hijos, un amor eterno, la paciencia de Dios y está siendo paciente contigo que aún no eres de Cristo. Entonces esto es en vida, no lo desaproveches, está siendo paciente y tú puedes ser de estos, de nosotros, de esa familia de Cristo. Así que vemos su fidelidad. De hecho, el cristiano cae en pecado día a día, pero 1 Juan 1:9 dice que el Señor es fiel y justo para perdonar y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero si confesamos nuestros pecados en oración a Él, no a las personas, a Él.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 11, Juan nos dice que si Dios nos ha amado, ve cuánto nos ha amado Dios, ni siquiera debe haber la menor duda, así debemos amarnos los unos a los otros. Entonces Juan nos dice que si vamos a demostrar que le amamos a Dios, pues debemos andar en amor. Y esto significa que andemos en santidad, no por unos días, sino por siempre, cumpliendo así el llamado. Vamos a vivir en la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios, en el estudio de su palabra, en la dirección del Espíritu Santo, en una vida de oración, una vida devocional, enfocados en una relación con la iglesia, con sus miembros, y de esta manera vamos a reflejar el carácter santo de Cristo en todo esto. Vamos a reflejarlo. Ese es el propósito de la obra que consumó Cristo en la cruz. Que seamos como Él. Entonces, en resumidas cuentas, el cumplimiento de la redención por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo no se trata de celebrarlo, o sea, solo una semana. Y tristemente de manera pecaminosa, porque como dijimos, solo hacen un ratito lo que supuestamente es correcto, pero no es correcto, y vemos que no. Pero supuestamente para ellos es correcto y luego siguen a desplayarse, a hacer sus cosas que no son agradables a Dios. Entonces se celebra de una manera pecaminosa. Cristo pagó por el pecado, pero no para que nosotros celebremos en pecado. No para que nosotros tengamos libertinaje, porque estamos bajo la gracia, no. Y no es por una semana, es de por vida. La santidad no es precisamente algo que nosotros poseemos, sino que es algo que por el Señor Jesucristo nos posee a nosotros, nos posee. De hecho, Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ya nos posee y nos constriñe, nos impulsa. Según Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nos posee y entonces nos empuja, nos impulsa. Pero antes de continuar con esto, quiero repetir esto. Una persona que es convertido a Cristo es un regenerado. Y un regenerado no va a ver esto como imposible. Caminar en santidad por el resto de la vida no lo va a ver como imposible. No va a ver imposible que todo lo puede, porque Cristo de alguna manera consumó en la cruz y derrama su gracia para que podamos. Entonces, un regenerado no va a ver esto como algo loco. Un regenerado es alguien que sabe que es transformado por la gracia de Dios. Es alguien que experimentó la gloria de Dios y tiene una nueva y radical manera o perspectiva divina. Ya ve las cosas totalmente diferentes. No las ve como el mundo. Vas a chocar con el mundo. Vas a ser odiado por el mundo. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Va a vivir para glorificar a Dios. No para que el mundo se sienta cómodo contigo. No, para glorificar a Dios andando como el Señor Jesucristo anduvo. Entonces entendemos que el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve a reflexionar y a vivir en amor y entrega por toda la vida. O sea, una vida santa, una manera santa, no por una semana, sino por el resto de nuestra vida. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo, cuando dicen espíritu o a veces dicen alma, es lo mismo, el alma es espiritual. Así que si somos de Cristo, debemos con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con nuestro alma, con todo, debemos glorificar a Dios, vivir de una manera santa, vivir el tiempo que nos resta, para glorificar a Dios, porque a través de nuestra proclamación del Evangelio y apoyado con nuestra manera de vivir, que es nuestro testimonio, otros van a ser atraídos a Cristo y podrán conocerlo y podrán tener su encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así, de esa manera, si ellos son atraídos, ellos tienen su encuentro, ellos se convierten, junto con nosotros glorifiquemos y celebremos a Dios en el cuerpo, en nuestra alma espiritual, los cuales son de Dios por el resto de nuestras vidas, para que cuando el Señor Jesucristo diga que nuestro tiempo acá en esta tierra se terminó,
estemos en su presencia, o a lo mejor Él venga y nos resucite y estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Porque hay que tomar en cuenta que es una garantía que vamos a resucitar. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo que es la evidencia de que Dios Padre hizo aceptable este sacrificio para la redención del ser humano, para la salvación que se da y la vida eterna, es que Él haya resucitado. Entonces, debido a la resurrección del Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos creer y tener la certeza de que realmente estaremos con el Señor si morimos o si Él viene por nosotros. Entonces entendemos que no podemos vivir intermitentemente, como el título dice, terminó lo santo e inició lo no santo, o sea, inició lo mundano. No. Tenemos que entender que no podemos vivir intermitentemente o solo una semana, sino que es por el resto de la vida. Esas personas que hacen esto, lamentablemente, solo siguen atrapados y esclavizados al pecado. Necesitan rendir su vida a Cristo, y Cristo quiere hablarles a través del Evangelio. Cristo quiere salvarlos. Solo es que en verdad presten oído, dispongan su corazón, rueguen al Señor por misericordia, porque lo que son santos ahora tienen que vivir desde ahora, toda la eternidad, toda su vida y toda la eternidad, porque la eternidad empieza desde que tú rindes tu vida a Cristo. Entonces tenemos que entender que nuestras vidas terrenales ya no son iguales a los de los demás. Ahora, no debemos creer lo que mucha gente dice, sino creer lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la autoridad máxima que tenemos. Dios lo dejó al ser humano, reveló al ser humano su verdad absoluta. Así que espero que Dios obre en sus vidas como obró en la mía, y que siga obrando en nosotros, y que verdaderamente puedan rendir su vida a Cristo y vivir una vida santa, porque no terminó lo santo. Lo santo es por el resto de nuestros días. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no hará. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero ni tener, y cada día esforzarme por